establecer dos pilares. Uno, que es el saber escolar, y otro, versus el saber colectivo o comunitario. ¿Cuántas veces el saber escolar no está por encima del saber colectivo o comunitario? Y cito un principio: las universidades interculturales, el día de hoy en México, parecía ser que las certificaban los grandes doctores y las grandes eminencias. No, el día de hoy en Veracruz están incorporando a los viejos como parte de un saber colectivo y comunitario para certificar a los egresados de la licenciatura en el marco de la Universidad Intercultural. Y se da el reconocimiento al saber comunitario. Sin embargo, aquellos que estamos al interior de la escuela seguimos promoviendo de manera muchas veces formal el conocimiento y el saber escolar, donde a veces ese saber escolar está y puede ser fuertemente consolidado y complementado con saberes comunitarios. Y es, y cito una perspectiva de discriminación, cuando llega un ingeniero civil a la comunidad y trata de burlarse de estos indios y le dice: a ver, indio, ven, dime cómo es que aquí hacen las carreteras. Dime, indio, yo soy ingeniero. Sí, señor. Sí, señor ingeniero. ¿Cómo hacen las carreteras? Oh, pues fácil. Soltamos al burro y por donde se va el burro, por ahí abrimos brecha. Ah, bien, bien, indio. Y a ver, si no, y si me llevo a todos los burros, pues traemos a los ingenieros civiles. Esas formas de avasallar al que creemos que no sabe. Aquí recupero a Michel Foucault, donde nos habla de saber y poder. Pareciera ser que el que sabe, bajo el saber y el conocimiento del saber escolar, es el que tiene mayor, y empiezan procesos de discriminación, y empiezan procesos de exclusión, y efectivamente arribamos a contextos colectivos, comunitarios, con mucho saber de las universidades, y tratamos de avasallar a aquellos que no lo tienen y aquellos que nos ofrecen expectativas de vida diferentes y orientadas no necesariamente al saber escolar. Hoy día la globalización es como las manchas del jaguar, dice Antonio García de León. En algunos sectores son amplias y profundas y en otros ni siquiera las tocó. Es decir, esta idea de que la globalización iba a uniformar no se cumplió. Al contrario, las diferencias emergieron con mayor fuerza. Y entonces tuvo que haber el reconocimiento de las diferencias. Pero en la política se mezclan las diferencias con las desigualdades. Y esto que decía el doctor, el circuito de la producción cultural, la producción, circulación, distribución y consumo de los bienes materiales e inmateriales de la cultura es también desigual, plantea un acceso desigual en diferentes sectores. Y esto lleva también a que las diferencias sean más marcadas. Y en este sentido, el paradigma de la interculturalidad ha sido uno de los ejes transversales de la propuesta curricular ya hace más de 10 años. Se planteó como una transversal y los maestros no entendimos bien de qué se trataban las transversales. Nos decían que tocaban varias asignaturas y que se podían trabajar algunos contenidos sobre ellos. En realidad, las transversales no son eso, las transversales son procesuales. No están relacionadas estrictamente con contenidos o con asignaturas. Son procesos en donde las relaciones
y en donde sí podemos ver expresados valores, algunos contenidos temáticos si quieren, pero tiene más bien que ver con las formas de relacionarnos, con esos modelos de confidencialidad que se han establecido desde la política pública. Y entonces tendríamos que dar el salto hacia el respeto, el diálogo y, por supuesto, la convivencia. Es decir, la convivencia no se da por defecto. La convivencia se establece mediante los mínimos para poder relacionarnos. Los mínimos tienen que ser que todos somos iguales, con base en el respeto. Y entonces, esas dos bases sirven para ponernos en diálogo, para poder encontrarnos. Es decir, los encuentros no se pueden dar entre diferentes. Los encuentros no se pueden dar entre el que domina y el dominado, porque esas ya son relaciones de dominación donde siempre va a prevalecer un punto de vista específico. Es decir, la interculturalidad, ahí sí podríamos coincidir en la pedagogía de la convivencia, en la interculturalidad vista como un marco de acción, pero ese marco de acción que nos ayuda a resignificar la práctica cotidiana, la vivencia cotidiana. Y algo que se ha sumado a la interculturalidad es el concepto de resiliencia. Yo tengo algunas inquietudes al respecto del concepto de resiliencia. Este concepto surge en el ámbito de movimientos violentos muy fuertes, donde la resiliencia se entiende como cuando la gente saca el resto. Es decir, di mi resto, o sea, tenía esto, pero di un poco más para poder salvar la vida. Di un poco más para poder proteger a mis hijos. Tuve que dar un poco más para poder alimentar a mi familia. Es decir, la gente puesta en situaciones críticas explora en el momento y se aproxima hacia hacer las cosas que jamás en la vida había pensado. Y eso sucede casi siempre con los grupos vulnerables y los grupos en riesgo. Es decir, cuando hablamos de la educación para la paz, que es un punto que ya tocaba el doctor, es porque en la política internacional se establece la educación para todos, la educación para la paz, pero está más relacionada con los países que viven conflictos bélicos. También está la educación para la no violencia, que implicaría anticiparnos a relaciones que la generen. Eso como que nos va mejor, o por lo menos hace un sexenio decíamos, nos va mejor la no violencia a la educación para la paz. Yo creo que ahorita habría que asumir ambas, por el momento histórico que estamos viviendo. Y es en donde se ubica el concepto de la resiliencia, donde, si recuerdan los 4 pilares de la educación, se dice que está el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a aprender. Entonces, en este ámbito, y como elemento anterior que estaban las necesidades básicas de aprendizaje, se dice que el hombre desarrolla algunas habilidades para poder sobrevivir. Y en ese ámbito se define la resiliencia. Hoy se ha utilizado en el ámbito educativo como un asunto para potenciar eso lo que llaman los saberes poderes, el saber saber, el saber poder y el saber ser. Entonces se dice que en el marco de la resiliencia esto podría ayudar a potenciar el desarrollo de las competencias. Sin embargo, en el terreno práctico es un concepto muy difícil, como todos los que empezamos a nombrar o los que empezamos a buscar para nombrar los procesos en los que estamos viviendo, y de repente nos rebasan. No sabemos bien a bien a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos un concepto u otro, pero sí es importante aclararlo, porque finalmente el concepto de resiliencia tendría que ver un poco con aquello de sacar la casa. Nos dicen, aquí tengan que dar un plus para hacerlo mejor. Pero no siempre la gente se encuentra en esas circunstancias críticas o de sobrevivencia, por lo menos no en todas nuestras escuelas.
los saberes poderes. Y esos saberes poderes asociados a la convivencia. Es decir, el vínculo entre la pedagogía y la convivencia está en el desarrollo de esos saberes poderes. El saber saber, el saber poder y el saber ser. Porque eso implicaría que somos, porque ya aprendimos a convivir. Y cuando digo convivir, convivimos con todos los elementos que nos pone la sociedad a la mano. Los conocimientos, las tecnologías, las culturas y los que son como nosotros. Yo estoy pensando en el nosotros también, en la construcción desde la otredad y desde el yo a lograr hacer un nosotros. Y el nosotros tendría la base del diálogo, de la comunicación, de la igualdad y del respeto. Esos elementos se dicen muy fácil y estando desde aquí parece que suenan muy naturales, pero son elementos que en la convivencia tenemos que construir todos los días, todo el tiempo, porque si no, el cotidiano nos lleva de inmediato y sin que nosotros nos sintamos a la discriminación. Es más, el hecho de tener sectorizada la educación o parcelada la diversidad nos lleva a afirmar las diferencias. Llega un momento que el diferente es confirmado por su diferencia desde la propia educación que le estamos brindando. Si decimos la educación especial, pues ahí afirmamos que es su diferencia. Si decimos la educación intercultural es para los indígenas, afirmamos también que es su diferencia. Entonces también aquí habría que tener como la apertura para poder apropiarnos de esos conceptos, pero apropiarnos en la práctica. Yo creo que la parte de la lectura y de la definición nos puede quedar más o menos claro. El asunto es cómo lo hacemos práctico. Es con base en todo esto donde tendríamos que establecer con quién trabajamos. Con los diferentes. Históricamente la educación ha trabajado con los diferentes. De ahí se estableció la posibilidad de trabajar la educación especial. Y la educación especial con aquellas personas con alguna discapacidad que se les atendía de la manera más específica y puntual, a veces desde la perspectiva clínica, terapéutica. Viene la orientación hacia la integración educativa, donde decimos, vamos a integrarlos al contexto áulico. Sin embargo, se siguen gestando procesos de organización en donde el hecho mismo de sacar a un niño del aula para trabajar con él está implicando un señalamiento de los demás niños. El día de hoy hablamos de la educación inclusiva. Así me puedo referir históricamente a los pueblos indios. Se habló de la castellanización, que implicaba enseñarles el español. La letra con sangre y asiento. Con una negación de la diferencia porque se piensa que el hablar nada más es una expresión verbal, ¿no es cierto?